Buen día, buenas noches acá. Perdón a todos, la verdad que calculé mal el horario, me confundí con el uso horario y desde ya les agradezco a todos porque no pude atender, no pude asistir ayer y se me complica, o sea, todos tenemos 11 horas de diferencia, así que no he podido atender ninguna de las presentaciones. El, el trabajo de hoy, lo que estoy presentando hoy, eh, es una pregunta viejísima en economía, que es ¿por qué un banco falla? Estoy pensando no en términos legales, sino simplemente una entidad que deja de proveer créditos. Uso la palabra bancos, pero me estoy refiriendo en general a todas las entidades, por lo menos en este trabajo tomo todas las entidades financieras que están reguladas por el Banco Central. Y la pregunta es si hay efecto contagio, pero un efecto contagio directo, es decir, a través de vinculaciones específicas, físicas, si se permite el término, entre las entidades. No contagios que por ahí pueden venir desde el lado macro, que generan contagio a través de un precio común que afecta a todas las entidades, como puede ser la tasa de interés. La, Perfecto. La literatura sobre quiebras bancarias es amplísima. La inicia en los años 20 con la crisis del 30. Tomo acá algunos papers teóricos de los últimos 30 años. Básicamente se construyen sobre dos fricciones que hay en el mercado. Una es el viejo paradigma de Modigliani Miller, cuál es el costo de financiamientos, de deuda o capital. De ahí que una posibilidad, si el costo de capital es mayor o menor, no importa el sentido, pero lo que importa es que en equilibrio un banco podría decidir tener niveles de capital menores a los que serían óptimos desde un punto de vista, desde el punto de vista de la sociedad. Entonces generaría quiebras porque se tiene en equilibrio un nivel subóptimo de capital. Hay otras razones, hay otros modelos que introducen algunas otras ficciones, como la información asimétrica, el caso de Diamond Tipping, Holmstrom y Tirol tienen otras ficciones de naturaleza con banco, tiene que tener capital porque eso le permite atraer depósitos, y está todo el concepto de disciplina de mercado. Pero lo que me quiero llevar por ahí de esta literatura teórica es que una de las grandes hipótesis de por qué un banco falla es que la estructura de capital no es óptima. Estoy pensando en el ratio de capital. Desde el punto de vista empírico, también en los 90 y 80 hubo varias quiebras bancarias, tanto en Estados Unidos, en los 90 en los países emergentes, una gran literatura empírica que esencialmente lo que hace es analizar ratios contables y bajo este marco teórico de que la hipótesis es que la estructura de capital lo que genera la falla, tratan de predecir o explicar las fallas a partir de estos ratios contables que básicamente capturan la estructura de capital. Davos Sosa Escudero es un paper que se aplicó a la Argentina, por ejemplo, el caso de la crisis del tequila, y trabajan sobre estas ideas esencialmente con la idea de que los bancos son independientes entre ellos. Eso es lo que quiero destacar, porque tanto los modelos teóricos que están en la parte superior de la diapositiva, como los modelos empíricos en la parte inferior, esencialmente lo que supone es que cada banco elige su estructura de capital de forma subóptima y algunos fallan y otros no. Pero no hay interrelación entre los bancos, excepto quizás por una interrelación a nivel macro, todos comparten un contexto macroeconómico. Desde el punto de vista teórico, lo que estamos pensando es que estos bancos tienen, si uno quiere pensar en una función de beneficio, tiene alguna variable aleatoria que puede ser porcentaje de cartera irregular, o sea, un shock del lado del activo. Entonces uno puede pensar que hay una distribución de shocks, y que todos los bancos
sacan, digamos, todos los bancos tienen la misma distribución de estos shocks, y aleatoriamente estos diferentes shocks se asignan a cada uno de los bancos. Cada uno de los bancos, por ejemplo, acá tengo un sistema de 3 bancos, I, J y K, reciben esos shocks. Si el shock es suficientemente grande, el banco falla. Como el banco, el costo de la falla, desde el punto de vista social, es mayor que el costo de la falla para los accionistas del banco, el banco quiebra y los accionistas, digamos, no, o sea, hay responsabilidad limitada, entonces no absorben el costo total de la falla. Desde el punto de vista empírico, eso va a implicar que el análisis asume, estoy pensando ahora en términos un poquito más estadísticos, asume que las observaciones son independientes, ¿no es cierto? El famoso observaciones que usamos siempre, independientes, idénticamente distribuidas. Ahora, ha habido otras hipótesis generadas a nivel teórico en los últimos 20 años, en donde, por ejemplo, Allen and Gale, año 2000, en donde se empieza a pensar qué pasa si los bancos en realidad están conectados entre ellos, y eso se aceleró el desarrollo a nivel teórico después de la crisis del 2007 y 2008 en los Estados Unidos, donde el énfasis estuvo no tanto en la banca comercial, sino más bien en la banca mayorista, bancas de inversión, en donde había varias formas de vinculación. Préstamos directos, ¿no es cierto?, ante Lehman Brothers y Goldman Sachs, por ejemplo, y también una vinculación un poquito más indirecta en la sobreexposición de todos estos 6-7 bancos de inversión grandes en los mismos tipos de activos. Déjenme, perfecto, ahí están. O sea, tenemos el mismo setup, tenemos 3 bancos, pero ahora tenemos el banco I, tiene una vinculación, estoy pensando en un préstamo simple, un préstamo interbancario, podría ser incluso overnight, si lo queremos pensar en un préstamo overnight, pero que el banco K y J necesitan de renovar estos préstamos todos los días. Que de hecho eso se ve muy claro durante la crisis en 2007-2008 en Estados Unidos, donde muchos bancos grandes, por ejemplo Bear Stearns, ellos renovaban diariamente o mensualmente su fondeo en el mercado interbancario. Por un lado, los bancos K y J, los deudores, los que toman los préstamos, tendrían un riesgo en el lado del pasivo, de que esos préstamos no se puedan renovar, y por otro lado, el banco I, en este caso, el acreedor, tendría un riesgo de que obviamente, si los deudores quiebran, no puede recuperar el crédito. Como decía en la diapositiva anterior, todos los estudios empíricos asumen observaciones independientes. Cuando toman la muestra de bancos, asumen una observación independiente que está un poco fundamentado en el marco teórico que existía básicamente hasta los 2000, en donde las quiebras, no había efecto contagio, o sea, si lo había era a través de un mecanismo macro, como una tasa de interés que está subiendo. Si uno quiere aceptar este modelo teórico, esta rama teórica un poco más de los últimos 20 años o últimos 10, donde existen vinculaciones entre los bancos, entonces se puede dar un efecto, por ejemplo, un efecto cascada. Si el banco I falla, ¿no es cierto?, que eliminando ese nodo de la red, los bancos K y J no pueden renovar sus préstamos, se quedan sin fondeos y te generan el efecto cascada que empiezan a fallar. Y en el límite todo el sistema colapsa. Lo que es importante es que no es un colapso de todo el sistema como aparece en los modelos anteriores, que tenían la diapositiva anterior, sino que el colapso es ordenado en el sentido de que respeta los vínculos. O sea, el banco I afecta a J y K, por ejemplo, usando las mismas ideas que tenía anterior, tenemos los mismos shocks, ¿no es cierto? Tenemos un modelo teórico en donde cada banco recibe un shock negativo, por ejemplo, el lado del activo no puede
non-conforming loans, o sea, el cartel irregular. Pero ahora, debido a los vínculos entre los bancos, por ejemplo, el banco I transfiere parte del shock idiosincrático al banco J y el banco K. ¿No es cierto? Lo que quiero destacar acá es que la transferencia sucede a través de la red, o sea, a través de las dos flechas que dibujé, y no es aleatorio. No es que aleatoriamente J recibe un shock, sino que recibe el shock que solamente puede provenir de I, no puede provenir de K, por ejemplo, en este caso. Eso a nivel teórico. Pasemos un poquito a nivel empírico. El modelo Probit es el modelo que tengo en mente, bueno, que prácticamente todos los estudios empíricos de la primera diapositiva que mostré, o sea, cuando estos marcos teóricos que asumimos observaciones independientes, es el modelo estándar que se emplea. No voy a entrar en detalle con el modelo este relativamente conocido. Básicamente se asume, lo que quiero destacar es que se asume independencia de las observaciones, la estimación es por maximum likelihood, por maximización de una función que da la probabilidad de obtener la muestra, aparece la función normal, ahí, y el supuesto clave es la independencia de las observaciones. La estimación requiere un proceso iterativo que va a aparecer en el modelo que estoy proponiendo, que relaja este supuesto de independencia de observaciones. Si ahora estoy en este nuevo marco teórico donde los bancos están conectados y hay esta transferencia de shocks idiosincráticos de un banco a otro, y esa transferencia no es aleatoria, sino que tiene una forma especial que es espacial, en el sentido de que hay una red, como la que dibujé, que había dos flechas. Una forma, desde el punto de vista empírico, de analizar eso es usar lo que se llama modelo espacial autorregresivo, en donde tengo las mismas variables que tenía recién en el modelo Probit, tengo el shock idiosincrático a cada banco. Los shocks idiosincráticos estoy asumiendo la misma distribución. Lo único que le estoy añadiendo es que el banco I, la variable acá Y es una variable de 0 o 1, ¿verdad? Es una variable binaria, estoy pensando en fallas bancarias en concreto. La falla del banco I depende de la estructura de capital del banco I, o sea, en X, en el vector X tengo la estructura de capital, por ejemplo, pero también depende de que falle el banco J y K, ¿verdad? Estoy introduciendo específicamente las flechas que dibujé en la diapositiva anterior. Aparece ρ, es una variable, es un escalar, simplemente un número, y el número lo que hace es un promedio ponderado de las vinculaciones entre los bancos. Cuanto ρ va a estar entre 0 y 1, en valor absoluto, cuanto más cerca de 1, mayor vinculación hay entre las entidades, y el ρ se puede pensar para los que hacen series de tiempo, es como el ρ en un proceso autorregresivo de serie de tiempo. Reescribo un poquito simplemente la ecuación en forma matricial, porque ahora quiero tener, en la primera ecuación simplemente permitía vincular con dos bancos, ahora permito que todos los bancos eventualmente se vinculen todos entre todos. Aparece esta matriz W, es una matriz N por N, tiene todas las entidades en mi sistema. Cada celda de la matriz representa un vínculo entre el banco I y el banco J de esa celda. Obviamente esa matriz va a tener muchos ceros, porque hay bancos que no tienen vinculación directa. Y lo lindo que tiene este modelito es que permite el efecto de cascada que estaba describiendo anteriormente. Que se puede generar un shock idiosincrático, o sea, un epsilon, en un banco, se magnifica y puede generar varias quiebras. La estimación, no quiero entrar en detalles, pero la estimación es un poco parecida al modelo Probit. Se explota el hecho de que los shocks idiosincráticos son normales, hay un proceso de construye una función de verosimilitud. Lo nuevo respecto al Probit es que la función de verosimilitud aparece en la matriz W, este objeto, dentro de la función de verosimilitud,
Los errores, los residuales, también van a estar afectados por esta matriz. Es decir, es como que estoy sacando de los residuales, descontando el efecto de las conexiones entre bancos. El proceso de estimación también es iterativo, hay que iterar sobre la variable ρ y demás, y se obtienen los valores estimados. Ahora, para estimar este modelo, que es el objetivo, necesito obtener la matriz W de red entre los bancos. En la literatura hay varias alternativas. Por ejemplo, Federico Forte lo hace para Argentina utilizando datos del mercado interbancario, el Paul Market. Son datos de transacción de un banco al otro con datos del Banco Central. Pero eso no está disponible para la década 90, lo cual es un problema porque la mayoría de las quiebras bancarias en Argentina fueron en la década 90. Otra literatura usa estados contables, trata de estimar. Lo que yo propongo es usar un registro crediticio, que en el caso de Argentina la central de deudores del Banco Central. Acá a la derecha es un ejemplo de lo que estaba sugiriendo, o sea, esta sería como la matriz, sería la matriz W, en donde cada banco le presta al otro. El objetivo es, bueno, eliminamos préstamos del mismo banco al mismo banco, el objetivo es estimar los elementos de esta matriz. No tengo que estimarlos porque voy a usar el registro crediticio, o sea, uso la central de deudores. Esencialmente la central de deudores, bueno, creo que estamos todos más o menos familiarizados, sea como consumidores o como investigadores. Cada banco debe reportar cada trimestre todos los deudores que tiene, el monto del préstamo y alguna otra información. Entre esos deudores de un banco están otros bancos. Entonces, por recuperar esos préstamos entre bancos interbancarios, la central me da el quit del deudor, voy a hacer un poquito de análisis y recupero, esto es en el año 97, 98, el quit empezó a aparecer al fines 97, o sea que hubo un poquito de trabajo de convertir viejos números fiscales a quit, y después, una vez que tengo el quit, termino recuperando la identificación de la entidad en la charter que le da el Banco Central. Eso me permite vincular los datos de la identidad deudora con los bancos de la estructura de capital de la identidad deudora. Bueno, después tenemos... lo último que hago, recuerden que la matriz W, lo que voy a tener en la matriz W no es un valor 1 o 0, es decir, no solo si banco A y B están vinculados, pero quiero ponderar esa relación. Quiero ver qué tan importante es el préstamo que le da el banco A al banco B. Y lo hago desde el punto de vista del acreedor, o sea, asumo el riesgo del acreedor, divido el monto del préstamo, ¿cierto?, en pesos, dividido el total de préstamos del banco A, que sería el banco acreedor, por ejemplo. Entonces eso me da un peso, un W, una ponderación. Entonces la matriz ahora no solo, en vez de tener 0 y 1, va a tener una ponderación. Para hacer el análisis, recuerden, estoy tratando de explicar las quiebras bancarias. Considero solo las entidades que durante la crisis del 2001-2002, por lo tanto consideren entidades que estaban vivas en el último cuatrimestre del 97, para evitar entidades nuevitas o sea, la edad tiene que ver con la probabilidad de supervivencia de una firma en general. La matriz W, tomo el promedio de todos los préstamos interbancarios entre el último trimestre del 97 y el último del 98, hago un promedio de eso, o sea, cada préstamo del banco A al banco B, hago un promedio, y es como el promedio de relaciones entre los bancos en este periodo, que podríamos decir el periodo antes de la crisis. Tomo el año 99, los 4 trimestres del año 99, promedio los valores de las variables explicativas, ahí tengo el ratio capital, otras variables contables que ahora vamos a ver, y el objetivo es predecir todas las quiebras que ocurren entre el año 2000 y al final del 2003. Es un periodo un poquito amplio, después se puede discutir ahí qué tan grande es la amplitud, pero el objetivo es usar las variables contables, ratios contables del año 99, para predecir las quiebras en los próximos 3 años, y manteniendo fijas las relaciones entre bancos anterior a la crisis.
el objetivo, la idea siempre es mantener estas relaciones, o sea, como el lag de esas relaciones, porque puede haber endogeneidad, o sea, pueden haber relaciones que se establecen producto de que un banco quiebre. Bueno, construyo eso, y esa matriz W para esos años, antes del 99, me quedan 642 vínculos, tenemos 78 entidades vivas en este periodo, hay 642 vínculos entre entidades, obviamente algunas entidades prestan a varias entidades, otras menos, o sea, técnicamente son más centrales en la red. El promedio de estos préstamos, que observo, el promedio representa 1,5% del total de cartera de préstamo del banco. Acá tengo un gráfico de las entidades, el tamaño del nodo es el tamaño del activo, el color del nodo, las verdes son entidades que sobreviven, las rojas son entidades que no sobreviven entre el 2000 y el 2003. Lo que quiero destacar, por ejemplo, si observamos las rojas, varias de ellas están conectadas entre ellas, directamente. O sea, no a través de otro nodo, sino que hay un vínculo directo. Y eso, precisamente, como mínima, una condición necesaria para que la hipótesis de que a efectos de red existen, es que los bancos que fallan estén conectados entre ellos. De hecho, bueno, acá solamente muestro los 17, 18, 21 bancos creo que fallan, si mal no recuerdo. 70% de los que fallan estaban directamente vinculados entre ellos. De nuevo, una condición necesaria para que existan efectos de red. Bueno, por falla, ahora me voy un poquito a definir la variable Y, o sea, la variable dependiente. Por falla considero cualquier causa de extinción que cuando el Banco Central declara la extinción de un banco. Eso incluye casos voluntarios donde la misma entidad solicita la extinción de la charter, casos donde hay efectivamente el Banco Central decide, pero también incluye casos en donde una entidad es adquirida por otra. Obviamente eso es discutible, si es no sé si es un proceso de absorción natural o es un proceso de que la entidad adquirida fue adquirida porque estaba por fallar. En este momento hago una aproximación de naive, y considero cualquier entidad que el Banco Central la extingue, declara extinguida como falla. Excluyo bancos públicos y bancos sucursales de entidades financieras, básicamente porque en el caso del banco público tiene una garantía implícita del gobierno. Se podría mejorar eso considerando inyecciones de capital durante la crisis, y los bancos de sucursales extranjeras no sé si están recibiendo ayuda del extranjero. Bueno, tengo una línea de tiempo acá, no me voy a detener, es historia argentina, no creo que haya que repasar la crisis del 2001, bastante estudiada. La línea negra simplemente es el número de bancos que van cayendo, se arranca con 90 y pico de bancos, se termina con, bueno, 2004 en realidad, que es después de lo que yo estoy considerando, con 58, 59 bancos. Cuando digo bancos estoy pensando todas las entidades, no solamente bancos propiamente dichos. La descripción de la muestra, lo que ya dije, la matriz X, los predictores son del año 99, las fallas ocurren entre el 2000 y el 2003, y estas son las variables que tengo en mi matriz X, o sea, mis variables descriptivas. Bueno, activo en valor nominal, algunas variables de riesgo crediticio, porcentaje de cartera regular, tasa de préstamo, el 23% tasa activa, tasa pasiva, ROA. Estos años 99, ya un poquito la recesión empieza a aparecer. Por ejemplo, el ROA es negativo para la mayoría de las entidades. Y una interesante aquí es el porcentaje de préstamos en dólares sobre el total de la cartera de préstamos, que recordemos teníamos este riesgo de tipo de cambio que después apareció con la devaluación. Pasemos entonces a los resultados. De vuelta, estoy tratando de predecir si un banco sobrevive, o sea, la variable Y es 1, si el banco sobrevive para el final del 2003. Las X están medidas en el año 99,
y la W es un promedio entre el 97 y el 98. Hago una reunión OLS por mínimos cuadrados ordinarios. No hay mucha significancia estadística. Recuerden que esto es un cross-section, solamente tengo 78 observaciones. Pero cartera irregular, por ejemplo, mayor cartera irregular reduce tu probabilidad de sobrevivencia. Mayor ratio capital, aunque no es significativa estadísticamente, está asociada con una mayor probabilidad de supervivencia. Préstamos en dólares altamente significativa, bancos que tenían cartera más dolarizada de préstamos tienen menor probabilidad de supervivencia, que es lo que uno esperaría. Pasamos al Probit, que es lo que el resto de la literatura ha venido trabajando. No quisiera destacar nada en particular, los signos son parecidos al modelo lineal. Pasamos al modelo de regresión espacial, entonces ahora tengo las mismas variables explicativas, pero lo que estoy permitiendo es que los errores, los errores en el modelo Probit o en el mínimo cuadrados ordinarios estén posiblemente relacionados. Y eso lo captura la variable ρ, ¿verdad? Acá arriba está la variable ρ, que dije que es un escalar entre 0 y 1, y da 0,3 en valor absoluto, lo cual es relativamente grande, o sea, relativamente grande en el sentido de que hay transferencia del shock idiosincrático de un banco a otro banco. Y los test de significancia estadística de esta variable, la variable es estadísticamente significativa al 99%, es decir, rechazo la hipótesis nula de que esto es cero, es decir, de que no hay contagio. Sí, contagio, ese sería el término. Bueno, la ratio capital, que era un poquito el objeto de estudio que más me interesa, no tengo significancia estadística, no hay mucha variación entre los bancos, y de vuelta, tengo solamente 78 observaciones. Martín, ¿cómo estoy con el tiempo? Eh, 5 minutos, Emiliano. Dale. Termino con esto. Tenemos estos tres modelos. Esta es la variable para el ratio capital, o sea, que es interesante por la regulación de capital que tenemos en los bancos. No prestemos mucha atención al tamaño del número. Este es el coeficiente beta, ¿verdad? En el modelo lineal, mayor ratio de capital, mayor probabilidad de supervivencia. No prestemos mucha atención al tamaño del coeficiente ahora porque este modelo no es lineal y demás. Lo que quiero enfatizar es que estos son los efectos marginales, o sea, cuánto cambia tu probabilidad de supervivencia cuando vos, por ejemplo, tenés más ratio de capital antes de la crisis. Cuando tenemos el modelo espacial, este efecto marginal depende del ρ, que recuerden era 0,31, y puede amplificar o reducir el efecto. Por ejemplo, puede amplificar o reducir el efecto del capital en la probabilidad de supervivencia de una entidad. Nótese que eso, desde el punto de vista del regulador, es terriblemente importante, porque de acuerdo a la estructura de conexión entre los bancos, te puede amplificar o te puede reducir el efecto que está teniendo tu regulación de capitales mínimos. Ese 0,32 para el modelo espacial se puede incluso descomponer entre lo que se llama un efecto directo y un indirecto. O sea, 0,32 es el total de aumentar a un banco, le aumento el nivel de capital, pensemos en los tres bancos que tenía al principio, si yo le aumento el nivel de capital a uno, aumenta la probabilidad de supervivencia en 0,32. Pero hay un efecto directo, es decir, que ese banco se beneficia en 43, aumento de probabilidad de supervivencia, pero hay un spillover, o sea, hay un efecto derrame, que en este caso me da negativo, me da que reduce la probabilidad de supervivencia de las otras entidades. Nótese que este 0,10 representa casi un tercio del 43, que es el ρ menos 0,31 que es estimado. Es decir, que más o menos un tercio de un shock a un banco se transmite en promedio a las otras entidades. No tengo una explicación muy clara del por qué es negativo, bueno, después podemos discutir eso. Termino mi presentación con eso. Como conclusiones, déjenme volver a la anterior.
como conclusión, encuentro estadísticamente significativos la dependencia entre las entidades, ¿no es cierto?, que es mi RO en este modelo espacial, y es relativamente grande, o sea, 1/3 de un shock a un banco se transmite a los otros en promedio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Muy interesante el trabajo. Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas. Ricardo, vos tenés la mano alzada de hoy, me parece. No sé si eso es una Y pregunta. esto quedó de la vez anterior, ¿no? Ah, No. bien, bien, bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Javier García Fronti, te escuchamos. Gracias, Emiliano. Gracias, Martín. Emiliano, no, muy interesante lo que planteás. Te digo ahora desde el punto de vista práctico, de haber hecho cosas parecidas a las que vos hiciste en los principios de los 2000, analizando el mismo periodo que vos analizás. Nosotros en aquel momento descartamos el Probit por el tema de la normalidad, ¿no? Y utilizamos Logit. En aquel momento no tuvimos efecto de red, no tomamos en cuenta, lo cual me parece muy interesante tu aporte a toda esta literatura de la cual yo estoy un poco afuera estos últimos 10 años, digamos, ¿no? Creo 15. Pero en aquel momento cuando analizábamos, usábamos el Logit por este tema de que para hacer un predictor de alerta temprana de la caída de los bancos, ¿no? Que lo presentamos en la Jornada Monetaria de La Plata del 2004, 2005, o sea, hace 15, 20 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Probit, que contiene una normalidad dentro, te parece que puede estar representando mejor que un Logit? O sea, el F es diferente. Yo pensaría que algo logístico se podría estar intuitivamente, digo, más a una realidad vinculada con tratar de explicar los extremos, y a la literatura tradicional, por lo menos, te digo, hasta el momento que yo estaba en el 2002, no sé, después habrá cambiado seguramente, ¿no? Pero me intrigaba, digamos, por qué no el mainstream del Logit que venían con Demir, Kuhn y todo ese grupo de papers que trabajábamos en aquella época. Por lo que estuve viendo, no en el modelo espacial, en el modelo de observaciones independientes, en general, los efectos marginales, que es el objeto último de interés, son muy similares cuando tenés Logit o Probit. En la literatura he visto los dos, como vos decís, capaz que mitad y mitad. En los últimos años, a los que ya analizan quiebras en Estados Unidos o Europa durante el 2008, trabajan directamente con Probit, no se entra en esa discusión. Ahora, creo que sí, seguramente cambió, digo. Por lo que leí en la literatura de econometría, no hay mucha diferencia. Como vos decías, en realidad Logit estaría bueno porque tiene colas más pesadas la probabilidad de distribución. Pero cuando vos computás estos efectos marginales, que son promedios, te terminan dando muy similares los dos. Ahora, en términos más prácticos, yo lo que quiero estimar es un modelo Probit SAR, o sea, un modelo Probit espacial, que no los presento hoy porque no he podido terminar de invertir una matriz que me termina de cerrar el modelo, y el único paper que encontré que resuelve el problema usa Probit. O sea, en términos prácticos, hoy no encontré una solución que use Logit. Gracias, Emiliano. Sí, José Luis Milesi, te escuchamos, José Luis. Sí, obviamente cuando tenga el trabajo voy a revisar, porque a mí me cuesta, no lo puedo analizar tan rápido el aspecto lógico, matemático. Solamente quiero hacer una consideración previa. ¿A nadie le parece extraño que no quiebren bancos en nuestro país con la situación económica que hay en el sector real de nuestro país en estos tiempos? Siendo que quiebran en otros lugares. A veces leo ese informe que saca el Fondo de Garantías estadounidenses y demás.
quiero decir un poco en la línea de lo que dijo Ricardo hace un rato, ¿no? Que definamos el aspecto conceptual para luego abordar el tema matemático, ¿no? Creo que nuestro sistema merece una consideración para ver si le aplicamos un análisis como esto a la predicción de eventuales quiebras bancarias. No se equivoca el autor cuando señaló los déficits, lo que vivimos en esa época, que cuando anulaban una matrícula de un banco porque lo absorbía otro era porque el banco estaba fundido. Eso motivó siempre un análisis. Intenté recordar en este momento el experto norteamericano que contestó, ¿quién dijo que agarraban los bancos y los consolidaban y naufragaron en la crisis del 2001? Alguien, me acuerdo siempre el razonamiento de ¿quién dijo que la suma de dos pobres da un rico? Y bueno, fue el análisis de esas fusiones de bancos del año 99, 2001 y demás. El otro punto para considerar sobre la aplicación de un modelo de la década del 90 fue un intervalo de intento de manejo del Banco Central independiente. Recuerdo siempre además que como un logro argentino, porque yo creo que algo hay que conocer de historia. El autor del Banco Central Independiente fue Cavallo y fue el que echó el presidente del Banco Central cuando no le gustó en el año. Sí, el autor de la independencia fue el que la rompió. Cosas argentinas que tienen importancia. Yo veré el aspecto matemático de estos modelos, es muy relevante, pero es muy relevante darse cuenta que nuestro contexto actual es un contexto donde a mí me parece, sigo los bancos con algo de detenimiento, que estamos, ayer no sé qué escándalo se armó porque se dijo alguien que iban a nacionalizar los depósitos, y yo creo que se dieron cuenta que no hace falta nacionalizar los depósitos, hace falta agarrarse los activos. Entonces vos mirás el patrimonio neto del sistema y ves 100, y ves los préstamos en títulos públicos y ves 132. Es decir, si los que tienen la voluntad sobre los 132, que tienen la máquina de hacer dinero, pero la voluntad podrían decirla de no usarla o de no pagar, es bastante superior al patrimonio neto del banco. Y la otra cuestión final, ya no quiero, venimos seguramente a atrasar, es que una de las dudas que siempre tuve en el análisis bancario, que la resolví, pero es una duda, es que cuando yo analizo la estructura de financiamiento, de alguna manera tomo el activo, un poco las inmovilizaciones, y trato de armar un neto del negocio bancario, y lo pongo en el activo, ese neto del negocio bancario, y entonces miro bien lo que me interesa de la estructura de financiamiento, que es, excluyendo los depósitos, bueno, en parte, me interesa para analizarlo así, puedo ver bien qué estructura tiene, qué sé yo, el Banco de Galicia, en cuanto a usar fondos de terceros, no depósitos, y usar capital propio. Cuando analizo estructura de financiamiento no dejo de hacer nunca ese borrador al costado, porque siempre me pareció poco relevante dividir el patrimonio neto sobre el total de activos y considerar los depósitos dentro de la estructura de financiamiento. Y es curioso ver el tema de la solidez de nuestros bancos, a la que damos por cierta, y que yo creo que hay que pensar si esos bancos no están ya estatizados, porque independientemente del propietario del capital, sabemos quién es el propietario mayoritario de la deuda, del activo, que si no respondiera, obviamente el sistema dejaría de funcionar. Vean el consolidado total de los bancos, y tomen el de los privados, porque digamos los públicos, y van a ver curiosidades que me parece a mí hacen muy interesante analizar estas cosas, pero muy poco aplicables en el sistema financiero argentino. Es una consideración respetuosa. Veré después en el trabajo la modelación que señalaba Javier García Fronti, que no la veré con esfuerzo y detenimiento, sin duda, porque
de mucho interés para mí. Listo. Gracias, José. Sí, muchas gracias. Sí, lo comentabas al principio que hay menos quiebras bancarias, eso es una tendencia mundial. De hecho, en Europa hay muchas menos quiebras. Varias razones. Una es que los reguladores se han vuelto mejor en evitar las quiebras, porque hay mejores mecanismos legales incluso para resolver la liquidación o que otro banco tome al banco que está fallando. Por otro lado, hay menos financiamiento que va a través del sistema bancario. Tenés el mercado de capitales, estoy pensando en Europa, pero también en Sudamérica, que son tradicionalmente sistemas, economías que se basan en el sistema bancario. Hay mucho más financiamiento a través del sistema de capitales, que antes iba a través del sistema bancario. Y respecto de Argentina hoy, la pregunta es por qué no hay tantas quiebras. No, hablando en el aire, comparado con los 90, el tamaño del sistema es mucho menor. En los 90 creo que el pico el total del sistema financiero era el 22% del PBI, hoy creo que es el 7%, o sea que tenés un sistema completo, mucho más chico, y otro dato similar, hoy no se alcanza el nivel real de transacciones en el mercado de capitales de Argentina, no alcanza el pico en 98, o sea, después de 20 y pico de años. Por lo cual también hay, todo el sistema es más chico, entonces el apalancamiento es más chico, incluso entonces tenés un poco menos de quiebras. También hay entidades más grandes, el tamaño, fíjate acá el activo, en la variable, en la regresión, el activo es una variable estadísticamente significativa, es más difícil quebrar cuando son más grandes por una variedad de garantías implícitas o explícitas que existen. Y bueno, ya me anoté las otras variables, por ejemplo, la del fondeo, sí me faltó acá, por ejemplo, depósitos a activo. Eso es una variable que se usa mucho en la literatura. Gracias por el comentario. Sí, yo simplemente agregar, Emiliano, que bueno, Javier hizo ese comentario sobre Logit versus Probit, y sí, yo también tenía la misma duda porque, bueno, hace muchos años también publiqué un trabajo de predicción de quiebra o de cesación de pagos de empresas constructoras, y el modelo que hablando hace 20 años ya quizás, más usado era el Logit. Y bueno, por eso también Javier se me adelantó con la pregunta, pero coincidimos en ese aspecto. Y no recuerdo exactamente por qué motivo no habíamos elegido el Probit, pero bueno, ya pasó un tiempo. Bien. Puede haber sido, no es que quiera hacer una referencia a su edad, pero puede haber sido que era más, o sea, es más fácil para la computadora calcular el logit, es mucho más rápido, porque la función del logit es mucho más sencillita que la de la distribución normal. Capaz que también puede haber habido un tema de eficiencia computacional. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Emiliano.